Gracias. Siguen todavía apenas 11. Bueno, yo de todas maneras voy a comenzar porque ya estamos atrasadas. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí, pero ¿Qué? está un poco chiquitito. No sé si me Ah, puede ya, dar ya. información, por favor. Pero les dije también a ustedes, chicas, ¿se acuerdan de que voy a agrandarlo todo, por si acaso? La guía de prácticas estaba que para fotocopiar, ustedes tienen donde Nati, donde la fotocopiadora, ahí están la guía de práctica y más bien deberían haberla, no sé, hacerse fotocopiar para que me sigan. Claro que mi presentación, algunas cositas he aumentado, pero es muy poco. Lo demás, ahí esto no va a entrar. Hay que bajar un poco el tamaño. Ustedes pasan la clase en en sus celulares o tienen sus computadoras. La mayoría de ustedes. Por celulares, doctora, es la mayoría. Ay, qué pena. Porque la verdad es que en celular se ve todo muy chiquito. Por eso es importante, por favor, que tengan su guía que les va a servir para todo el año, no solo para este tema, ¿no? Y me puedan seguir mejor. Ay, mi garganta. Doctora, tal vez agrandando el tamaño de página se pueda ver mejor. Está en tamaño página. Es que hay algunos gráficos que se van a ver muy grandes. Ese es el problema. De todas maneras, ustedes más que leer y que sea la última clase que no tengan la guía, tienen que tener todo para que me sigan. Este tema hace referencia a uno de los métodos de valoración del estado nutricional, que es la antropometría. Ese es el tema número 2. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Porque en realidad el tema antropometría van a ser dos temas, el 2 y el 3. En el 2, lo que vamos a ver es, bueno, toda la generalidad de qué es antropometría y los métodos que deberíamos haber hecho en el laboratorio, práctica, peso, talla, pliegue cutáneo o circunferencias, ¿no? Nada más. Y en el 3, en el tema 3, es que recién vamos a dar un valor a esos datos, porque decir 5, por decir 50 kilos, 70 kilos, 70 kilos, un 80 de tamaño, no significa nada. Adquieren significado cuando se unen y se convierten en índices y luego esos índices se comparan con tablas de referencia, que después vamos a hablar también. Entonces recién adquieren alguna significancia estas medidas. En este caso, en este tema número 2, solo vamos a ver la primera parte, cómo se realizan, dónde, etcétera, etcétera, estas mediciones. Por eso dice que el objetivo es medir correctamente los parámetros como peso, talla, pliegue cutáneo y circunferencia. Y el segundo, interpretar cuál es el papel de la antropometría en la valoración nutricional. ¿Está bien? Chicas, de que todo lo que yo voy hablando o explicando, por favor, jóvenes,
tienen que estar atentas, uno, y segundo, de que tienen que preguntar, pues si no entienden algo, porque sé que no van a poder leer, porque si están manejando ustedes su celular es muy difícil hacerlo desde un celular, ¿no? Y lastimosamente, como no está la versión PowerPoint, entonces yo no puedo agrandar demasiado la presentación en la computadora. ¿Está bien? Chicas, ustedes me van a seguir principalmente mi voz y seguramente después las figuras que les voy a ir mostrando, porque lo que he hecho ahora que ustedes no tienen en su texto son algunas figuritas que no son necesarias cuando pasamos las clases presenciales, porque ahí en vivo les muestro cómo va a ser, ¿no? De todas maneras, vamos a ver cómo está la situación la próxima semana y lo que deberíamos hacer de forma práctica lo vamos a hacer. Y ahí seguramente repetiré o les mostraré algunas cosas. ¿Está bien, chicas? Y otra cosa, no se olviden, y ninguna ha hablado, de que ustedes tienen que ganarse ciertos puntos, un porcentaje de la nota de la práctica a través de la investigación del aspecto que más les haya llamado de los temas, fuera de de dar respuesta a las preguntas que tiene cada práctica. Por eso a ustedes, a lo que veo ahora, es que no han leído, no tienen ni la guía, entonces no sé, y no han hecho la tarea del tema número 1. ¿Es así? Señoritas, hablen. Buenos días, doctora. Le Sí, habla Alejandra Lafuente. Soy sí, repitente de cuarto año de esta sí. materia con usted. Quería comentarle que yo me inscribí en rezagados. Ujú. Es mi primera clase esta con usted. Sí, te conozco, me alegro mucho volverte a escuchar, qué pena que no hayas aprobado, porque no eras mala alumna, eres buena alumna. Bueno, bueno, en tu caso sí, pero las demás tenían que haber hecho la tarea y además para comunicación de las que no estaban presentes en la primera clase, un 20% de la nota va a salir de por lo menos un mínimo de 5 participaciones, dependiendo cómo lo hagan, de algún punto que les haya llamado la atención sobre el tema. No es que van a repetir lo mismo, ¿no? Sino investigar más sobre algún punto que les haya llamado la atención y de forma oral lo van a presentar en pues un minuto, porque va a ser un aspecto. Y para presentarlo, ustedes tienen que tener una revisión bibliográfica de por lo menos unas 5 fuentes para asegurar que lo que están presentando ha sido buscado, interpretado correctamente. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna duda? Señoritas. Está todo claro, doctora. Muy bien, gracias. Y otra cosa, señorita, por favor, eso es lo que quizás tiene de malo las clases virtuales. Creo que ustedes me ponen modo, no sé, modo canción. Lo único que hacen es escuchar y no hay participación. En las prácticas, bueno, las que ya me conocen y las nuevas, a mí me encanta la interacción entre mi persona y ustedes, porque por si acaso, en ninguna materia, lo que da un docente, ya sea en teoría, en práctica, en lo que fuera, si ustedes creen que sobre ese tema saben, no, porque los docentes en la preparación de nuestra presentación de clases damos los aspectos que creemos son los más importantes, nada más, porque el tiempo no alcanza y demás. Lastimosamente, en muchas de las materias, ustedes no revisan bibliografía, no revisan
no complementan, porque los temas son amplios, en realidad todos, en todas las materias, mucho más y deberían ser complementados. Por eso esta iniciativa mía de participación, que ya la estoy ejerciendo en la Facultad de Agronomía con muchísimo éxito y también en mi teoría. En la teoría de nutrición ya estoy en el tema 4, próximo vamos a entrar al tema 5. Y hay una participación brillante de los chicos de este modo de investigación sobre aspectos que se ha llamado, y hay algunas presentaciones de cosas que incluso ni conocía, que hasta yo estoy aprendiendo porque lo están haciendo muy bien. Y así debería ser, que ustedes sean capaces de escuchar, leer un poco el tema y algo que les llame la atención a ustedes, pues investigan más y lo comparten con todos. Entonces, estoy teniendo mucho éxito donde lo he aplicado. Quizás con ustedes no sé si he remarcado lo suficiente en la primera clase, pero ahora lo hago. Para que el tema 1 y este tema 2, la próxima clase, pues podamos participar de forma más activa. ¿Está bien? Bueno, entonces continuando con este tema, porque creo que hay alguna que quiera participar o que haya entendido así en el tema 1. Parece que nadie. Doctora, yo tengo una duda sobre lo que el tema 2 acabo de estar leyendo, también me acabo de conectar tarde, pero habla sobre estándares, ¿no? Y protocolos de medición, pero ¿cuáles son los errores más comunes que puede haber en la antropometría? Pero todavía no he explicado nada. Estaba Vas leyendo. a disipar tus dudas justamente en este tema. Sí, sí. ¿Ya? Cuando termine el tema, cuando termine de explicar el tema, si tienes todavía alguna duda, me vas a preguntar, ¿está bien? No he Ok, comenzado todavía. ok, mil disculpas. Ujú. Ya. Para empezar, ¿qué significa antropometría? Significa medir gente. Antros es gente, metron, medir, ¿no? Ese es el significado de la palabra antropometría, ¿no? En términos más precisos, la antropometría se ocupa de las mediciones de las dimensiones físicas y de la composición del cuerpo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que a través de mediciones corporales, simplemente de mediciones corporales, todas las mediciones en antropometría se hacen en la superficie del cuerpo. No, ya van a ver que justamente una de sus grandes ventajas que tiene este método es que no es invasivo, ¿no? A través de estas mediciones podemos evaluar, es un método de valoración del estado nutricional. Estas medidas, dice, claro, varían según el sexo, en hombres y en mujeres. Además, a través del desarrollo normal del individuo ante diferentes estados nutricionales, ya sean no solamente el estado nutricional normal, sino también en estados patológicos, ¿no? Por lo que el conocer determinados índices antropométricos, se llama índice, ya van a ver en el tema 3, cuando hay relación de medidas, ¿no? ¿No? Y con esa información podemos indicar su estado nutricional comparándolo con tablas o técnicas de referencia. Eso van a entender más en el tema 13. ¿Qué mediciones antropométricas se pueden hacer? Se pueden medir por diferentes métodos, puntos anatómicos, pliegues cutáneos, perímetros corporales, diámetros, longitudes, alturas, peso, talla, ya vamos a ver la diferencia. Y en base a eso, calcular diferentes índices como masa corporal, IMC, que es índice de masa corporal, índice cintura-cadera, etcétera, ¿no? Esta segunda parte, que ya es la interpretación de esas medidas, lo vamos a entender mejor en la próxima clase, ¿no?
Y bueno, aquí habla también, como les he dicho, que es el método más utilizado, porque a ver si ustedes se dan cuenta, cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hacen para valorar su estado nutricional de chiquito? Es pesarle, medirle, tomarle no solamente el peso o la talla, sino la circunferencia de su cabeza, además, y observar al niño, hasta con la observación complementan a grosso modo, porque no es a profundidad, el estado de ese niño, ¿no? ¿No? Entonces ya van a ver ustedes que existen muchas formas de encontrar índices, la relación entre las medidas que vamos a hacer, que supuestamente deberíamos hacer en este tema, ¿ya? ¿Qué hace entonces, en resumen, la antropometría? Pretende evaluar las dimensiones y las proporciones corporales, al mismo tiempo que valora los aspectos macroscópicos de la composición corporal y sus variaciones, quiere decir, que observamos, ¿no? Miramos así de manera general y tratamos de medir con diferentes técnicas que ahora vamos a aprender, que todavía no estamos viendo. La medición repetida en el tiempo de diferentes parámetros antropométricos y su comparación con patrones de referencia nos permiten detectar precozmente desviaciones de la normalidad. Si ustedes se fijan, sigo con el ejemplo del niño al nacer, les entregan una cartulinita donde le dicen, señora, usted va a venir cada mes a hacerle el peso, la talla y el seguimiento al niño. Y eso debe dar una curva de su vida, ¿no? Si el niñito se enferma, lo primero que va a hacer es de hacer alguna plataforma, no seguir subiendo, sino va a hacer una plataforma, porque cuando el niño está enfermo, además, y algunas veces, por ejemplo, con diarrea, pierde peso. Entonces, en vez de seguir subiendo, mínimamente hacen una plataforma, es decir, se mantienen su peso. Los niños deben continuar subiendo su peso, sobre todo en el primer año de vida, ¿no? Pero en estas situaciones lo que hace es dejar de crecer porque todo lo que come y demás va a tratar de solucionar el problema que está presentando. Y en algunos casos muy extremos, más bien disminuye de peso. Menos mal que la recuperación de los niños, si la enfermedad no es grave, es rápida, es corta y nuevamente continúa subiendo. Lo ideal es que ese niño no haga plataformas y menos que pierda peso, que vaya hacia abajo, que haga una curva en zigzag, sino que más bien sea siempre en su vida, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene entonces que las mediciones repetidas en el tiempo cada vez, cada mes les van pesando, midiendo, nos va a permitir, y comparando con los patrones de referencia, que sería cuánto deben empezar los niños a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses? Entonces el médico seguramente le dirá, está bien, continúe así con esta alimentación. Pero si ve que está bajando de peso o está haciendo plataformas, le dirá, no, no lo apropiado, ¿qué ha pasado? ¿No? Etcétera, etcétera. Y le va a permitir detectar precozmente esas desviaciones de la normalidad. ¿Qué características tiene este método? ¿Por qué es el más usado? Uno, porque es un método no invasivo. No estamos pinchando, no estamos tomando muestras. Todas las mediciones son por superficie. Otra, que son medidas sencillas, rápidas y además económicas. Por ejemplo, las balanzas del seguro universitario, seguro que desde que estaban en primero hasta ahora que ya están en cuarto, es la misma balanza, no cambian, ¿no? Y seguramente hace unos 10 años atrás, igual, la balanza y el talímetro que está en el laboratorio de nutrición, mínimamente debe tener ya unos 10 o 15 años, ¿no? Que si, entre comillas, se la trata con cuidado, pues ahí se va a mantener, ¿no? Entonces, y tampoco es demasiado caro, ¿no? Comparado con otros métodos que hemos visto en el tema 1, una resonancia, un equipo de ray section, nomás sin ir lejos, son caros, ¿no? En cambio, estos son económicos, son mediciones rápidas, tampoco son muy complicadas y son sencillas, ¿no? Que nos permiten ver cambios de la ingesta nutricional.
¿no? A lo largo del tiempo, sobre todo en los momentos de máximo crecimiento, ¿no? No sé si ustedes han visto ya ese tema. En el ser humano, en el tema 2 de nutrición, yo les doy en qué cuerpo vamos, dónde vamos a estudiar la nutrición, porque la materia de nutrición tiene muchas ramas, ¿no? Muchísimas ramas. Entonces, ahí hago una descripción de ese organismo, de ese cuerpo, y dentro de esos aspectos de estudio del cuerpo humano, vemos que a lo largo de la vida hay etapas de máximo desarrollo y hay etapas también, entre comillas, de declive, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que a partir de los 50, 60 años, dependiendo del estilo de vida de la persona, vamos perdiendo algunas veces 1 centímetro, otras veces hasta 2 centímetros por año? Por eso sus abuelitos y demás, no ese tamaño tenían, ¿no? Seguramente eran más altos. Las vértebras de la columna se van plegando, se van ¿cómo se llama? Comprimiendo, entonces disminuyen de tamaño las personas, ¿no? En cambio, el primer año, pues el crecimiento celular es, eh, digamos, vertiginoso. Entonces, en la etapa de ustedes van a visitar a un recién nacido, van a visitarle al mes y medio y van a ver con su cara, su cuerpo, todo ha aumentado, ¿no? Y si le van a visitar a los 6 meses, se sorprenden lo grande que está. Y esa etapa, desde la primera infancia, es la etapa más importante. Inclusive, el desarrollo interno del cuerpo, el más importante, que es el cerebro, el sistema nervioso y el cerebro, se desarrolla en el vientre, chicos, en el vientre. Imagínense la importancia de una buena alimentación en la mujer embarazada. Y qué cosa que muchas veces no lo hacemos. Definitivo, el crecimiento celular del cerebro es antes de nacer, en el vientre. Es así de hermoso y maravilloso. Entonces, es requete importante ese seguimiento. Bueno, no lo podemos hacer antes, aunque el médico lo hace, ¿no? Midiendo a través de los análisis que les hacen y demás. Hace también seguimiento del feto, pero bueno, en general las mamás son descuidadas, ¿no? Muchas de ellas no se alimentan correctamente. Cuando ahí estamos definiendo etapas importantes del desarrollo del ser humano. Después, entonces, por otro lado, este método refleja cambios en la ingesta nutricional, ya hemos dicho, ¿no? Cuando por algún motivo dejamos de alimentar correctamente en cualquier etapa de nuestra vida, pues eso se nota, ¿no? Si ustedes dejan de comer, van a empezar a adelgazar o van a mostrar algunos aspectos también, ¿no? Los resultados deben evaluarse comparándolo con referencias estándares o del propio individuo, ¿no? Es decir, ya les he dicho que mediciones sueltas no tienen significado. Van a adquirir significado cuando sean índices y esos índices inclusive los vamos a tener que comparar con referencias estándares. ¿Qué errores pueden cometerse cuando se utiliza este método de valoración nutricional como es la antropometría? Uno, que es la inexperiencia del examinador o la falta de cooperación del individuo o un equipo inadecuado. Estos son aspectos muy relevantes, importantes, ¿no? Una balanza descalibrada o los instrumentos que estamos usando no sean los correctos. Otro, voy a tomar lista al final de la clase por si acaso. Si se me ocurre antes, la falta de cooperación del individuo, es decir, que no siga las recomendaciones o explicaciones de cómo se deben colocar en la balanza, cómo deben estar parados para medir la talla, las mediciones con pliegues cutáneos o circunferencias en posiciones correctas, ubicadas correctamente, la lectura, muchas veces hasta la lectura, porque por ahí una enfermera está pesando y le dicta a la otra, como ocurre en el seguro,
por decir algo, me estoy inventando 55 y la otra nota 57 o 67. Pueden ocurrir esos errores, ¿no? Y peor todavía, la inexperiencia del examinador, de quien está realizando las medidas, que no le ayude o no le aconseje correctamente cómo son las posiciones para tomar esas medidas, ¿no? Este aspecto, este primero, es muy importante cuando uno realiza mediciones antropométricas. Otro, que pueden alterarse por patologías. Por ejemplo, un paciente que tenga retención de líquidos, de repente su peso está aumentado. ¿Por qué? Porque está hinchado. Tomar la medición, por ejemplo, en un brazo hinchado, en un desnutrido, pues no refleja realmente el diámetro para poder comparar y analizar su estado nutricional, ¿no? Entonces, retenciones por, digamos, por alguna otra enfermedad, etcétera, ¿no? Las referencias estándares pueden no ser las más apropiadas, esto también es importante. Por ejemplo, las referencias internacionales como las NSH son las tablas a nivel mundial más empleadas, que son hechas en Estados Unidos con poblaciones, digamos, entre comillas, ideales, ¿no? En tamaño, peso y demás. Hasta ahora siguen siendo las mejores, ¿no? Lastimosamente, por ejemplo, nosotros no tenemos tablas de referencia de población boliviana. Generalmente utilizamos las NSH o utilizamos las españolas, pero no tenemos las nuestras, por si acaso. Ahora bien, con esos antecedentes solamente de las mediciones, vamos a ver cuáles son los protocolos de las mediciones más comunes, porque no todas las hacemos. Por ejemplo, el peso. El peso en general, por ejemplo, aquí hay en la figura 1 que nos muestra la medición del peso corporal en una báscula de peso, de piso, perdón, que esa es la más común, esas chiquititas que algunas veces tenemos hasta en los baños, y otra es la de plataforma, que es la más empleada en hospitales, en el seguro, ustedes han visto, y tenemos en la facultad también esta balanza de plataforma. Esto en personas adultas. Las básculas para pesar niños son de plato. No sé si alguno de ustedes ha visto, ¿no? Es como un plato donde se coloca al niño. De todas maneras, si se fijan, en el seguro también no cumplimos todo. Porque, por ejemplo, lo ideal sería pesar, bueno, en los hospitales se hace eso, casi sin ropa, ¿no? Segundo, de que, bueno, aquí dice el individuo debe estar en posición erecta en el centro de la balanza, no puede ponerse en la orillita o pisar mal o sus talones afuera, etcétera, ¿no? Y además de que por lo menos unas horas antes, lo mejor son unas 12 horas antes de la última, de que hayan comido, de la última ingesta de alimentos, y después de evacuar, es decir, no con el estómago lleno, ¿no? Entonces, y además que las básculas tengan una precisión de por lo menos 100 gramos. Gramos estoy diciendo, ¿no? Entonces, se debe indicar al paciente que se coloque recto, con las manos sueltas, la mirada perpendicular a la posición de su cuerpo, si está encima de la balanza, y será otra persona la que se encargue de registrar el peso, ¿no? Él no puede moverse, no darse la vuelta o agacharse si está en la lectura abajo, como en este punto A. ¿Ven la figurita? Lo voy a agrandar un poquito más. Ahí. ¿Se ve? Sí, doctora. Ay, me da mucha pena que algunos de ustedes, que debe ser lo más común, que trabajen en sus celulares, un poco difícil, ¿ven? Pero por lo menos ustedes saben lo que es pesada, porque seguro que a todos los que han ido al seguro o a algún otro tipo que no sea el seguro universitario, lo primero que hacen es pesarnos. Y si se observan en esta gráfica, este paciente que si bien sigue con ropa,
tiene que ser, digamos, sin chompa, sin nada de eso. Además, descalzo, aquí están sus zapatos. Está descalzo, no se puede subir a la balanza con zapatos, ¿no? Lastimosamente no hay una balanza de niños, son balanzas que la mayoría de ellos en ese plato tienen un colchoncito, pero ese colchoncito está tarado, no influye en la pesada. Y en los niños pequeños casi siempre se los pone casi desnuditos, porque en ellos es muy importante realizar una buena pesada para hacer su seguimiento, sobre todo el primer año de vida. Y aunque griten y lloren un ratito, no se los agarra, sino se registra el peso y recién. En el caso de la talla, el término talla es diferente a altura, por si acaso algunas veces confunden esos términos. ¿Hay alguna pregunta sobre peso antes de pasar? Mis alumnos mudos habían sido. En el caso de la talla, ¿qué es la talla? La talla es la distancia máxima entre el vértex, que es el borde de la cabeza, y la planta de los pies de un individuo. Generalmente las mediciones son en centímetros. Medición correcta debe estar, para que la medición sea correcta, debe ser estricta a la técnica. ¿Qué quiere decir? El sujeto de pie, descalzo, con la espalda, los glúteos y los talones tocando el plano vertical del tallímetro. Entonces tienen que hacer coincidir la parte de su espalda, sus glúteos y sus talones con el tallímetro. La cabeza orientada en el plano del Frankfurt, ¿qué quiere decir? Con la mirada perpendicular a la posición de su cuerpo. Como está parado, entonces su mirada es perpendicular, ¿no? No puede estirar su cabeza, no puede estar encorvado y demás, ¿no? Tiene que estar bien colocado. Y el tallímetro debe tener una presión de 1 milímetro. En cambio, la altura, chicos, otra cosa aquí, esta posición o esta medición de la talla es para personas adultas que puedan, o niños que puedan pararse, pero los niños pequeñitos se miden en tallímetros no verticales, sino horizontales. Y algunas veces es complicado. Por eso hay errores, no siempre, pero pueden haber errores cuando los están midiendo a los recién nacidos. ¿Por qué? Si no tienen ayuda, generalmente hay enfermeras que colaboran, ¿no? Pero entre dos personas tiene que ser. Algunas veces una sola y está apoyando entre su codo, con su codo apretando las piernas y con la otra cabeza, porque los tallímetros que son horizontales, uno de los lados es fijo y el otro es movible. Entonces, ¿cómo se coloca al niño? Se lo hace echar y el vértex de su cabeza tiene que chocar con la parte fija y tratar de que el niño esté bien extendido, que los bebés lo primero que hacen es encoger sus piernas. Entonces, tiene que agarrar y presionar sobre sus rodillas para que sus piernas se estiren y recién el tallímetro, la parte movible, choque con la planta de sus pies y tomar la medición. Entonces, no es fácil. Generalmente se pide a alguien que le sujete su cabecita y la otra presionará en sus rodillas y recorrerá la parte móvil. ¿Se están imaginando? Chicos, Doc, ¿será que puede presentar una foto o algo de referencia? Es muy difícil imaginarlo todo. ¿alguna referencia me dices para eso? Sí, Tendríamos que ir a mirar o busquen en internet las figuritas, porque no he conseguido figuras y no le he puesto. No es tan fácil, no es tan fácil. Si podemos, a ver, vamos a ir a pediatría y que nos permitan ver. Menos mal que estamos al frente del hospital. La cuestión es que nos dejen ver. La altura, en cambio, es diferente. La altura
es la dimensión desde el suelo hasta cualquier punto anatómico de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede ser del suelo a su tobillo, del suelo a su rodilla, del suelo hasta su cintura, del suelo hasta su hombro. Eso se llama altura, a cualquier punto anatómico, desde el suelo. A eso se llama altura, que es diferente a la talla. La talla es únicamente desde el vértex de su cabeza hasta la planta de sus pies. ¿Está bien? Ahora, el pliegue cutáneo. ¿Qué mide el pliegue cutáneo? El pliegue cutáneo se realiza con un instrumento que se llama plicómetro. Este mide la doble capa de piel que tenemos y el tejido adiposo subcutáneo, la grasita que tenemos debajo de la piel. ¿No? Para eso, a ver, en la figurita directamente voy a tratar de hacerlo más. Este es el que nos interesa. Lo voy a agrandar. No sé si se ve mejor así, ¿no? Chicas. Sí, doctora. Ya. Por ejemplo, a los pliegues cutáneos que se van a medir, este es el instrumento, este negrito. Nosotros no tenemos de color negro, lo tenemos de color blanco. Es como una pinza que lo primero que hacemos es encontrar el punto medio. Por ejemplo, aquí están midiendo el pliegue cutáneo bicipital, porque hay varios lugares donde se puede medir, ¿no? Entonces, que es la parte media frontal del brazo, adelante, de forma vertical se mide. Entonces, una vez que han ubicado, que es la parte media, me están midiendo desde el pliegue hasta la base del acromión, desde ahí, sacan la media, es decir, lo doblan la cinta métrica y buscan la media, que sería este punto. Entonces, en ese lugar, la persona trata de pellizcar de la superficie más o menos mínimamente 1 centímetro, ¿no? Si le pellizca, para tratar de agarrar justamente esa piel y la grasa que está debajo de esa piel. Y luego se la pellizca, como se muestra aquí, con el instrumento, porque les he dicho que es como una pinza. Se suelta la mano y aquí hay una escala y se hace la lectura en la escalita, ¿no? Vamos a ver en el laboratorio porque yo tengo el instrumento, pero nosotros no vamos a hacer esta medición. La que vamos a hacer es esta. Vamos a medir el pliegue cutáneo tricipital, que es en esta parte. Para encontrar la parte media, se le pide a la persona que doble su codo para medir desde el codo hasta el acromión, que es el hueso de aquí arriba del hombro, ¿no? Entonces medimos esto con una cinta métrica, doblamos la cinta métrica, encontramos el punto medio y luego pellizcamos así el centímetro para agarrar con la pinza, como se ve en esta figura, y se hace la lectura en la escala que nos muestra el instrumento, ¿no? Algunas veces es complicado, no siempre está relacionado con los gorditos, por si acaso, ¿no? Hay personas que son relativamente robustas, por no decir gorditas, pero no tienen mucha grasa. Hay personas que son flacuchas, que aparentemente son flacas, pero cuando ustedes miden el pliegue cutáneo, tienen bastante grasa para ese peso que ellas tienen. Bueno, ni que se diga en una persona bien gordita, que no hace ninguna actividad física, casi todo es grasa, ¿no? Y estas mediciones de los pliegues cutáneos son importantes porque nos permiten, también es una forma de valorar, ¿no?, un componente corporal. Hay fórmulas que a través de diferentes mediciones de pliegue cutáneo en diferentes partes del cuerpo nos permiten calcular la grasa total corporal, ¿no? Lastimosamente en el laboratorio no tengo una zona para realizar mediciones antropométricas en diferentes partes, por ejemplo, aunque tenga el plicómetro, porque se necesita privacidad, ¿no? Y que la persona se saque su ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí están haciendo la medición del pliegue subescapular, ¿no? Que es detrás de la espalda, o este suprailíaco, que es en la parte de su estómago, ¿no? Son algunas de las posibilidades, porque puede haber pliegue cutáneo tricipital, iliocrestal, anterior del muslo, el pectoral, el abdominal, el subescapular,
el bicipital, el supraespinal, como el que estamos viendo aquí, el medial de la pierna, el submandibular, etcétera, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tengan, se puede medir en varios lugares del cuerpo, ¿no? Es muy usado muchas veces en los fisiculturistas, ¿no? O en las personas que no quieren tener grasa en determinadas partes y ver que si su masaje o algo está teniendo efecto y está reduciendo el contenido de grasa en esas regiones, ¿no? Aquí está, ustedes en su texto tienen el lugar, digamos, exacto de cuando se hace, por ejemplo, la medición del pliegue cutáneo tricipital, que es en la cara posterior del brazo, a nivel del punto medio del acromio y radial, ¿no? El pliegue se mide en posición vertical. Aquí está el pliegue cutáneo iliocrestal, donde se hace el anterior del muslo, el pectoral, el abdominal. Es decir, están los lugares exactos detallados, por si alguna vez quisieran hacerlo, de los posibles perímetros que se podrían medir. ¿Está bien? Por ejemplo, pliegue cutáneo submandibular es en algunas personas que les crece papada. Ahí tienen retenido a grasa, entonces eso se puede medir. Pliegue cutáneo submandibular. ¿Alguna pregunta? También lo voy a agrandar. Otro parámetro son los perímetros. ¿Qué son los perímetros? Es la circunferencia alrededor de cualquier punto anatómico del cuerpo, ¿no? El que muestra en la figurita es el perímetro braquial del brazo. Entonces, en ese punto medio entre el acromión y el codo, en la parte media de este antebrazo, se pasa la cinta métrica y donde se entrecrucen, esa es la medida del perímetro braquial, ¿no? Y para esto se utiliza una cinta métrica que sea flexible. Las cintas métricas de las costureras son flexibles, ¿no? Pero no es elástica, no es que se jale. Cualquier material que sea flexible, pero no elástico, ¿no? La medición requiere que la cinta esté totalmente en contacto con la piel. Al efectuar la medición, no comprimir los tejidos, es decir, no apretarle a pacientes, no comprimir los tejidos blandos. La lectura se realiza colocando ambos extremos en yuxtaposición, es decir, cuando se unan la cinta, ¿no? Con el extremo de comienzo. Aquí está haciendo, esto era lo que dice debajo de la figura, media del brazo. Determinar el punto medio del brazo mientras está flexionado en 90 grados. Es decir, primero le hacen doblar su brazo, entonces desde el hueso del codo hasta el acromión, sacan la media, le dicen a la persona que suelte su brazo, como esta chica, esta señorita, ha soltado o joven creo que es, ha soltado su brazo y como ya hemos ubicado la parte media, alrededor de eso pasamos la cinta, hacemos que se choque el comienzo con el final, digamos, de la dimensión de este brazo y se hace la lectura. Hay, miren, una lista grande de perímetros cefálicos, por ejemplo, este perímetro cefálico lo primero que hace cuando recién nacemos para ver el desarrollo de su cabecita. Perímetro cefálico, hay perímetro de cuello, perímetro de tórax, de cintura, de abdomen, de cadera, de muslo 1, muslo 2, que es el medial, pierna, tobillo, brazo relajado, vaso contraído o flexionado, antebrazo. Estos son diferentes que generalmente hacen seguimiento del crecimiento del músculo en los fisiculturistas, ¿no? Antebrazo, muñeca. ¿Nosotros qué vamos a medir? En la clase, cuando podamos, vamos a medir el perímetro braquial del brazo y de muñeca. Esos dos vamos a hacer. Hay este perímetro de cintura y el perímetro de cadera, que aquí en las figuras ustedes pueden ver, la ubicación exacta de dónde se realizan las mediciones de cintura y cadera.
aunque no lo hacemos porque, bueno, necesitan bajarse el pantalón y bueno, ya les he dicho que no tenemos esa privacidad allá. Son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque los dos, la relación entre perímetro de cintura y perímetro de cadera permite ver el acúmulo de grasa en algunos pacientes como un factor de riesgo cardiovascular, es decir, de problemas de infartos, además en las personas, sobre todo obesas, ¿no? Y bueno, aquí, aunque la figurita es de una persona, digamos, de un dibujo de una persona sin grasa, lo que está mostrando es la ubicación del punto medio donde se debe realizar la medición, que es unos centímetros encima de su ombligo, ¿no? Y en este otro, la posición correcta media de donde se debe medir el perímetro de cadera sobre los trocanteres mayores del fémur, perímetro donde la circunferencia glútea es mayor, es donde se debe medir. Esta de aquí. Luego hay el perímetro de brazo relajado, que ya saben que es la parte media, o el perímetro de la muñeca, que generalmente, chicos, todos tenemos, a ver, tóquense su mano, un huesito sobresalido. En algunos es más sobresalido que en otros. Hay un hueso que sobresale después de la mano cuando empieza, en la muñeca, justo cuando empieza el antebrazo. ¿Sí? ¿Se están ubicando? Chicos, ¿se están tocando? Sí, Ya. Inmediatamente debajito de ese huesito es donde se toma el perímetro de muñeca, no encima del hueso. No encima del hueso, sino debajo de ese hueso. Inmediatamente los centímetros después de ese huesito, ahí se realiza el perímetro de muñeca, ¿está bien? No encima del hueso. Otro parámetro de medición son los diámetros. ¿Qué es un diámetro? Es la distancia entre dos puntos anatómicos. La verdad yo nunca lo he hecho porque nunca he tenido, es una especie de compás para hacer las mediciones de diámetros, que les estoy diciendo que la distancia entre dos puntos anatómicos, ¿no? Generalmente hay diferentes tipos de posiciones para medir estos diámetros, ¿no? Biocromial, bileocrestal, etcétera. Ustedes van a leer en su guía. Generalmente esto es más para ver anomalías en articulaciones o en huesos y demás. Es muy utilizado por los traumatólogos. Nunca lo he hecho, ¿no? Aquí están las posiciones, digamos, en ese punto, porque nunca he tenido acceso a ese equipo, ¿no? Pero es bueno que sepan qué es un diámetro, la distancia entre dos puntos anatómicos. Si tienen algún pariente que sea traumatólogo y que les muestre, pueden enseñarse incluso de repente a usarlo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, parece que nadie. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo práctico? Consistía, esto está muy grande. He agrandado y se ve feo. Ay. Bueno, era una tabla, porque aquí está, se ha desconfigurado un poco esta tabla, en la que ustedes tenían que anotar, hacer esta tablita, anotar el número, el sexo de la persona, no es necesario su nombre ni nada, el sexo, la edad, el peso en la balanza, la talla, perímetro, solamente iban a hacer el perímetro de brazo y perímetro de muñeca. Aquí está cintura-cadera. No lo vamos a hacer cintura-cadera porque creo que en el curso no creo que haya muchos gorditos. Entonces no vamos a hacer solo perímetro de brazo y perímetro de muñeca y el pie cutáneo tricipital. Esas son las mediciones que vamos a hacer en
en el curso, ¿no? Y van a llenar ustedes en parejas y van a trabajar y van a ir anotando el peso, edad, todo lo que nos está pidiendo el cuadro. Luego, en el punto 2 dice, confeccione una cinta métrica tricolor. ¿Qué es esto? En general, esto es un instrumento que de repente algún día lo podrían usar ustedes, aunque creo que no van en provincia cuando están haciendo su internado a lugares tan alejados. Por ejemplo, si estoy en una zona donde no hay una posta y se me ocurre hacer una valoración nutricional en niños pequeños de esa zona remota y no tengo el instrumento correcto, podría yo utilizar una cinta que yo pueda confeccionarla. Es decir, tiene que ser también igual que de la cinta de las costureras, de un material que sea flexible, pero que no sea, que no se estire. ¿Y cómo voy a construir esa cinta con la que puedo incluso ya valorar directamente con cierta aproximación, no es lo ideal, por supuesto, el estado nutricional de ese niño? ¿Cómo? Son para niños menores de 5 años, no es para niños grandes. Desde el borde hasta midiendo 12 centímetros debe ser de color rojo. Luego 2 centímetros de color amarillo que le continúan. Y el resto, que podrían ser otros 10 centímetros, 15 si ustedes quieren hacerlo más larguito, de color verde. No tiene que tener números, solamente las dimensiones de los colores deben ser exactos. 12 centímetros de rojo, 2 centímetros de amarillo y el resto verde. Entonces, por eso se llama cinta tricolor, porque es rojo, amarillo y verde. Entonces, en la parte media del bracito de cualquier niño pequeño, se le pasa y se trata de unir el comienzo con el diámetro de ese bracito. Y si llega en la zona, si está dentro de la zona roja, es un niño desnutrido. Si llega al color amarillo, es un niño en riesgo de desnutrición. Y si el bracito llega a la zona verde, es un niño sano. No necesitamos colores, solamente al construir la cinta. ¿Está claro? Sí, doctora. Ay, menos mal que me contestes. Gracias, porque los demás parecen ahí que no existen. Después el punto 3 dice, le corresponde al alumno registrar cada una de las observaciones que realizó, entregar un reporte de la práctica donde se van a discutir los resultados en base al conocimiento de la fisiología y las ventajas y desventajas de las técnicas que están usando, ¿no? Y luego sacarán una conclusión de esa práctica. Pero es importante, esto le ha aumentado, ¿no? Que ustedes registren las observaciones en todo el proceso que van a hacer, ¿no? Discutan en pareja los resultados y sobre todo en base a algo que lean de complementación en la fisiología humana, de cuánto deberían pesar para tener una idea, ¿no? Las ventajas y limitaciones de las técnicas que hemos empleado. Y le ha aumentado también una bibliografía para que ustedes, si quieren, puedan consultarla para mejorar el manual de procedimientos de tomas de muestra, manual de antropometría, que ustedes puedan complementar. Y, por ejemplo, aquí este equipo de la bioimpedancia eléctrica como método de estimación de la composición corporal, que también está en esta referencia. ¿Alguna pregunta? No, esto es otra cosa. Sí, no. Chicos. No, doctora, todo está claro. Ah, ya. Realmente no es lo ideal, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay 15 personas, porque 16 están conmigo. Voy a sacar una fotito para
el registro. Y los que están presentes, un ratito, por favor. Será hasta cámara. Bueno, si no, ya tomó la foto, no se preocupen. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Y pedirles a todos ustedes, por favor, de que empiecen a investigar, a leer sobre el tema 1 y el tema 2. De todas maneras, tienen que tener esa fotocopia bueno, yo he complementado a esa guía que hay que no tiene las fotos, por supuesto, era porque allá en la clase yo les explicaba la posición y demás, pero como estamos con clases virtuales, no sé cómo iba a mostrarles el qué, cután y todas esas cosas, por eso he buscado para aumentarles las fotos. De todas maneras, si modifico algo en las guías, yo les voy a pasar, ¿está bien?